Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Iniciamos con La Hora que Ortiga. Hoy el menú está surtido, hay variedad temática, vamos a sonreír, vamos a criticar, vamos a aplaudir, vamos a ortigar, ustedes y nosotros. Este es un programa hecho para ejercitar la democracia mediática. Televisión, radio, internet, teléfono, personalidades, todo marcando una manera diferente de abordar la noticia nacional. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Amigas y amigos, quiero comenzar por el tema que está alborotando las redes y en el cotarro político. La diputada Ligia Fallas del Frente Amplio, representante de mi provincia, ramonense, manifestó ante el directorio legislativo que un diputado había usado con ella lenguaje sexista. Hay quienes apuntan a un determinado diputado. Entonces, comenzando por el principio, decía un profesor nuestro en el Instituto de Alajuela, ese diputado no es el que está dirigiendo este programa. Pero el tema va a tener connotaciones importantes, porque hay quienes interpretan lenguaje sexista como un lenguaje insinuante, provocador, justificante de un abordaje sentimental, sensual. Hay quienes sostienen que es un lenguaje con contenidos patriarcales para disminuir la figura de la parte interlocutora. Hay quienes dicen que es un atavismo del patriarcado que se refleja en la verbalización del sujeto que lo usa. Otros analistas consideran que puede ser esto, más el estereotipo sensibilizado del receptor que no admite ese tipo de expresiones. En todo caso, es un tema novedoso, es un tema retador, es un tema ortigoso. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Le ha ocurrido
¿alguien ha usado lenguaje sexista con usted? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo reacciona? Yo no quiero adelantar criterio, nada más sé que el polvorín se abrió y que van a pasar tamaño poco de días en el vaivén de las olas, porque esta denuncia, este comentario, esta observación, esta nota de la diputada Ligia Fallas del Frente Amplio ocurre en los días, las horas y los picos del tema relacionado con el presidente de Renovación Costarricense, Justo Orozco, en otro orden acusado por presunto abuso sexual. Esto le pone sabor a la hora que Ortiga esta noche. Ahí tenemos un tema para arrancar nuestra conversación de hoy. 905-222-0000, la Ortiga CR por Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, y usted nos acompaña con sus puntos de vista para que vayamos creciendo juntos en el acontecer nacional. Otro tema interesantísimo. Dice una publicación, yo repito lo que he leído porque además me parece que es creativa la expresión, que el Sindifac, eso es la Alianza de Patria Justa, el PAC y el Frente Amplio, utilizó ilícitamente el Teatro Melico Salazar, porque esta instalación cultural fue contratada para una reunión del Consejo Consultivo de la ANEP y terminó en un acto político en que participaron 2 partidos políticos y un colectivo sindical. Yo quiero decirles que, a mi juicio, toda sala pública debería estar legalizada para que la use cualquier partido político. Es una locura pretender que las instituciones tengan auditorios, salones, y no lo pueden usar los partidos políticos. Imagínense que hay distritos donde el único salón es el salón comunal, y les dicen que no porque a alguien se le ocurre, el gamonal, el capataz, el dueño de la llave, lo que sea. Entonces, mi apreciación no tiene nada que ver con que participara el PAC y el Frente Amplio. El tema es, si el contrato por 1.200.000 colones fue para un consejo consultivo de la ANEP, como lo reconoce Albino Vargas, ¿cuándo se cruza eso con un evento para lanzar la agenda patriótica que hemos discutido en 2 programas acá, y la concurrencia de una serie de sectores y factores que no tienen nada que ver con ese consejo consultivo? ¿Cuál es el argumento? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Repito, defendiendo yo el derecho de que se usen instalaciones públicas para actos políticos. Y advierto, para mí este no fue un acto político partidario, sino un acto político. Pero ahí está el otro tema. Si el contrato dice que es para un evento, ¿cómo es que se realiza otro? ¿Con qué línea de legalidad y de ética se realizó esta actividad? 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Vamos a arrancar con don Juan Carlos Pérez desde Coronado y luego don Dagoberto Alfaro desde San Marcos, supongo que de Tarrazú, mientras le pedimos a Glenn que nos dé una mano con Twitter en la pantalla de la cabina. Don Juan Carlos Pérez desde Coronado, ¿qué nos dice? Buenas noches, yo nada más quería... Usted me hace el inmenso favor de bajarle el volumen a su aparato. Disculpe, no, muy buenas noches, yo nada más quería como, no sé, siempre que un político o que alguien famoso lo agarran haciendo algo malo, dicen, hey, no, esto es un montaje, y manchan la reputación de una mujer, se pasean en todo lo que dicen, que ahora está loca, aquí, que ya, simplemente para justificar y encubrir las cochinadas, el basurero de persona que a veces se es, y para, no sé, simplemente para tener una imagen que todo el mundo sabe que no es la verdadera. O sea, yo creo que don Justo debiera ser un poquito justo y honesto y decir la verdad lo que pasó, porque yo le creo a la muchacha, yo no creo que ella haya ido con ninguna mala intención. Muchas gracias. Su punto de vista es un abordaje de un tema controversial.
política, religión y sexo, vinculados en un solo caso, mediáticamente explotado al máximo. Eso no se lo brinca un canguro con garrocha. Yo no sé qué piensa usted, pero el tema se las trae. Dagoberto Alfaro, San Marco de Tarrazú. Buenas noches, don Rolando, siempre me gusta estar... Buenas noches, déjeme ver si me pasan el audio a la cabina. ¿Aló? ¿Y ahora? Ahora sí, adelante. Siempre me encanta tratar de participar y compartir siempre las ideas, y hice puente como usted al principio, ya que yo salí también egresado del Instituto de Alajuela. Ah, no me diga. Sí, claro, y eso del acoso me acordé de del famoso Messier Dormon. Muy bien, Dagoberto, muy bien. Qué buena risa de Messier Dormon. ¿En qué año se graduó usted? 87. Bueno, imagínese usted que en esa época se hubieran aplicado las medidas de ahora. Para empezar, nos hubieran echado a muchos de nosotros por acosadores. Bien. Estudiantes y aceleraditos. Todo el mundo. Adelante, con su punto de vista. Don Rolando, el asunto es el siguiente. Se había medio creado una ley sobre el acoso sexual y en todas las instituciones públicas se crearon grupos porque era una exigencia que se crearan comisiones para que analizaran el acoso sexual dentro de las mismas instituciones. Muchas presidencias y dirigencias ejecutivas de muchas instituciones públicas no han querido darle el apoyo necesario a esas comisiones internas sobre el acoso sexual, y muchos casos entonces quedan en stand-by, y por último va a tener la voz y voto siempre los jueces en la Corte Suprema o en cualquier juzgado. Esos son los que van a tener la última palabra. Entonces digo yo, ¿qué autoridad pueden tener en una investigación o en un criterio las comisiones que se crearon dentro de cada institución pública para llevar las investigaciones sobre el acoso sexual? Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, muchas gracias por su intervención. Es cierto, esto, como tantas otras legislaciones, depende de una persona, de un colectivo de personas que las instrumenten, las apliquen, las conviertan en realidades para transformar la sociedad en beneficio de las mayorías. No basta con promulgar una ley para que sea efectiva, se necesita que se ponga a caminar. Les cito algo: hoy la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate lo que llamamos la ley Yerelin, que es la de alerta temprana. Decía el diputado Otón Solís que esa ley no era necesaria, que hay todos los instrumentos. Yo tiendo a pensar que don Otón técnicamente tiene razón, pero los 38 diputados que votamos a favor, políticamente tenemos razón. Es una señal, es un apalancamiento de una voluntad para que se hagan las cosas. Y ya se practicó la semana pasada, se dio una alerta temprana, funcionó maravillosamente sin que la ley estuviera vigente. Ahora es materia de seres humanos, no de papeles. Los papeles a rato se convierten en estorbos. Por eso la observación suya me parece que es oportuna y pertinente. Alberto Castro desde Guadalupe y Margarita Prado desde Coronado. Adelante, don Alberto. Buenas noches, don Rolando. Tres cositas sueltas. Una, la última vez que había una diputada ahí, usted dijo que todas las alianzas, prácticamente creo que eso lo entendí, que todas las alianzas eran buenas, incluso de la cual ella estaba hablando, esta alianza que usted acaba de mencionar. Y no todas son tan buenas, puesto que don Pepe Figueres hizo lo que hizo porque él intuyó que la alianza entre los calderonistas y los comunistas no era nada buena, ¿verdad? Así es que ahí hay una alianza que no fue tan buena, ¿verdad? Número dos, bueno, yo entiendo y sin ofenderlo, que hay, sí que como hace, como dice la gente de los deportivos, no puede decir lo contrario, pero usted es un hombre bueno, pero es que es político y hay que ser político, don Rolando. Es como este tema que usted dice que es una bomba, justo. Ese tema es muy delicado porque es cierto que es una bomba, pero sin defenderlo a él, ustedes, las personas públicas, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es decir, ustedes tratan con mucha gente todos los días, y tal vez de buena fe el hombre la montó en el carro. Me imagino que muchos hombres hacen eso con mujeres, y si se les salió lo natural que tiene uno también, sin que lo esté defendiendo, es que ahí hay mucha tela que cortar, y eso que lo resuelvan los tribunales.
no los medios de comunicación, ¿verdad? Porque según veo yo ya lo crucificaron al hombre. Ay. Muchísimas gracias a don Alberto Castro. Le preciso, la alianza del calderocomunismo y la Iglesia Católica no fue mala. Todo lo contrario, por esa alianza está la Caja de Seguro Social, por esa alianza tenemos un código de trabajo vetusto, vigente y con bastantes elementos sustantivos válidos y aprovechables. No, el problema no fue la alianza, el problema fue la corrupción y la violación de los derechos electorales de nuestro país. Eso es lo que lleva a José Figueres Ferrer a hacer una denuncia, a la extradición y a una guerra civil posteriormente. Yo creo en las alianzas a la luz del día, que se conozcan, que se sepan. Esta es una alianza en ese marco. Discrepo de varios de sus contenidos y no acepto que me digan que yo seré partícipe en la Asamblea Legislativa de imponer algo, ¿no? En la Asamblea Legislativa se gana o se pierde con votos, no hay imposiciones, o que estoy apuntado en un grupo neoliberal, y eso con qué se come. Yo quisiera que alguna vez alguien en una de estas conversaciones me diga que de mi hacer político es neoliberal. En eso discrepo, pero esos son abordajes. La alianza por sí no es mala. Tenemos a doña Margarita Prado, don Carlos Molina, y paramos ahí las llamadas en este segmento. Doña Margarita, bienvenida, ¿qué nos dice? Muy buenas noches, don Rolando. Mire, yo realmente estoy un poco triste con la situación del país. Las cosas se están poniendo muy duras y lo que más me asusta de todo esto es la incapacidad que tiene nuestro señor presidente de delegar. El señor presidente visitó la zona del Atlántico en vez de delegar. Eso es un tema que le compete a la Comisión de Emergencia, a los profesionales en cada campo, ¿verdad? Y él recibir informes. ¿Cuántos días ha perdido el señor presidente en esto? Es una cosa que me asusta. Él sigue como un tema de campaña política, bombeteando para todo lado, y a mí me parece muy mal. Ustedes como diputados pueden hacer algo al respecto. Muchas gracias por su llamada. Vieron, doña Margarita, que tenemos un tono distinto. Yo celebro que el presidente se ponga las botas de hule y se vaya a embarrialar. No sé, seguro usted ha vivido momentos difíciles en la vida. A mí me tocó gerenciar la crisis por un huracán en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Tomaron 4 jerarcas y nos asignaron territorios y teníamos el mando absoluto de lo que se hacía en esos lugares, articulando instituciones. A mí me tocó Dota, Tarrazú, León Cortés y Acosta. No se imagina la sensación que había para la gente cuando llegábamos y veían una autoridad que iba a decidir. Eso cambiaba el tono de la gente, aunque no hubiera soluciones inmediatas. Eso, en el caso del presidente de la República, se multiplica por mucho. Yo no lo veo como una pérdida de tiempo, lo veo como una inversión en solidaridad social. Tal vez podría hacer como una nivelación de tiempos, pero ahí se necesitaba un operativo urgente, bien conducido, y como le digo eso, le digo lo otro. El presidente de la Comisión de Emergencia ha salido del país 11 veces en un año, y es el que debe estar metido en el barrial. Para eso lo nombraron. Ahí le pongo una de cal y otra de arena. Don Carlos Molina de Atillo, y con él cerramos este segmento. Muy buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Mire, mi amigo, un saludo a los miles de oyentes de su programa. Mire, hay una noticia que como costarricense y amante de la paz me llena el corazón de mucha alegría. Es la posible normalización de relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba. Qué felicidad siento en mi corazón de ver que van a abrir las embajadas y que va a haber paz, tranquilidad en Cuba y en los Estados Unidos con esta gran noticia de que van a tener otra vez relaciones.
viva Obama, vivan los hermanos Castro, viva Costa Rica, viva la paz, y vivan siempre el trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Carlos Molina, un saludo afectuoso hasta Atillo. Coincido totalmente, tenía el tema anotado acá. El presidente Obama se corre un riesgo político pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que levante el embargo. En Estados Unidos se juega muy duro en ese campo, pero ya no tiene nada que perder. Al rato a quien va a afectar es a Hillary Clinton, si es la candidata demócrata. Pero es una acción congruente con la reapertura de relaciones diplomáticas, que venga la reapertura de las relaciones comerciales. Ya el embargo con Cuba no tiene ni pies ni cabeza. Eso es un anacronismo, siempre fue un hecho lamentable para los derechos humanos del pueblo cubano, no para los Castro y sus secuaces. Entonces, buena nota también por eso. Cerramos tiro al blanco y volvemos con la buena nota y luego fuego cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Fabio Chávez Castro, coordinador del Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE y presidente del ICE. Los invito a escuchar La Hora que Ortiga todos los días a las 9:30 de la noche y también verlo en Canal 2. Por Radio Monumental y Canal 2 usted puede escuchar este grandioso programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es para un grupo de costarricenses que toman la iniciativa de promover un proyecto para que constitucionalmente se haga la reforma que permita la revocatoria del mandato a quienes ocupamos cargos de elección popular. Ellos hablan del presidente y vicepresidentes y diputados. Yo agrego, debería aplicarse igual para regidores y síndicos. Hoy solo hay revocatoria del mandato para alcaldes. El mecanismo es muy entrabado, muy difícil de ejecutar. Debe unificarse. Toda persona que es depositaria de la voluntad popular debería ser susceptible de revocatoria por voluntad popular. Ese sería un trato equivalente y no que sea un contrato a plazo fijo como tenemos los diputados, el presidente, los vicepresidentes, alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos. Entonces, la buena nota es para los petentes, promotores, impulsores de esta reforma constitucional. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones.
soy Gilbert Ureña del Foro Nacional de Taxistas. Te invito a escucharnos todas las noches a las 9:30 por Canal 2 y Radio Monumental, aquí en La Hora que Ortiga, un programa de todo y para todos los costarricenses, en donde no nos obligan a decir lo que no queremos decir y podemos decir lo que sí queremos decir. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, ahora vamos con Fuego Cruzado. No obstante, antes de entrarle al tema, quiero decirle a don Lucho, dice, ¿por qué en este país pasa lo que usted mencionó con tantas leyes? ¿Para qué sirven entonces? Recuerda lo que dije al principio, una ley tiene sentido cuando hay seres humanos que la aplican como el espíritu de la ley dice, pero muchas veces la persona que recibe ese depósito jurídico lo olvida, la viola, la ignora, la invisibiliza, y ahí tienen que entrar los controles ciudadanos y de los órganos jurisdiccionales competentes. Bueno, esta noche vamos a hablar con la Asociación Pro Enfermedad Celíaca de Costa Rica. Nos acompaña Ana Cordero, que es su presidenta, y Nogui Acosta, que es su vicepresidente. Hace unos días, hablando con don Nogui en la Asamblea Legislativa, me mencionó el tema y le decía que probablemente La Hora que Ortiga fue el primer programa donde se habló en profundidad de la enfermedad celíaca. De eso hace bastantes años. Vino acá la insigne escritora Ani Brenes a hablarnos sobre el tema y las reacciones del público fueron diversas y abundantes. En aquel entonces solo trabajábamos con teléfono, porque mucha gente padece de la enfermedad celíaca o de la reacción ante el gluten y no se ha percatado de qué es lo que le pasa. Entonces, no sé, se toma una Alka-Seltzer, una Salandrius, lo que se le ocurra. Vamos a comenzar preguntándole a doña Ana Cordero qué es la enfermedad celíaca, para que usted que está sintonizando ponga atención a ver qué le interesa y vamos interactuando. Bienvenida, muchas gracias y adelante. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca? Abarca mucho. Es una palabra pues que reúne muchos síntomas en una sola enfermedad. Pero en palabras que podamos entenderle, es un problema de la parte autoinmune del cuerpo que reacciona a la hora de que entra el gluten, que es la proteína del trigo, de la avena, del centeno y de la cebada, que son cereales, que entra por el intestino delgado y el sistema autoinmune lo rechaza como si fuera un virus. Eso hace que nuestro intestino se vaya dañando. Nuestro intestino tiene unas vellosidades, si se podría llamar así, que hace que absorba uno de los nutrientes de los alimentos, cualquiera que sea, y así nos alimentamos. Entonces, realmente el intestino hace que nuestro cuerpo sea lo que es. Si entra algo que no entiende, lo destruye. Y así tenemos un montón de padecimientos. Se dice que la enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica, porque esos pedacitos de gluten que entra se depositan en diferentes lugares porque corren por el corriente sanguíneo y así se deposita en diferentes órganos. Las enfermedades autoinmunes se disparan y entonces hay un problema mayor a la hora de tener gluten en la sangre. Empiezan las reacciones, dice don Carlos Acuña en Facebook. ¿Cuántas personas en el país están detectadas con enfermedad celíaca? Antes de pedirle a don Nogui que nos participe, dice doña Vanessa Rosales, se va a tocar el tema de las protestas de los habitantes de la península sin atender por autoridades y reprimidas fuertemente. No lo hemos tocado, lo hacemos con esta anotación de doña Vanessa Rosales. Hoy fue denunciado
seriamente por la diputada Carla Prendas. Las agresiones de la policía han sido desmesuradas según su testimonio y grabaciones y filmaciones que hemos visto en redes sociales. Hay una sobredosis de represión, según le oí a doña Carla Prendas y a don Carlos Hernández, dos diputados de diferentes partidos políticos. Incluso una afirmación que leí, en San José son manifestantes por causas sociales, así se les califica, en la península son delincuentes, así se les califica. Extraña la situación, muy injusta. Yo tengo la impresión de que entre más lejano el Valle Central la gente es mucho más noble, es muy difícil que se vayan a la calle, tiene que sentirse realmente cansados, hartos, y en este caso la construcción de ese camino es un tema medular para la zona empaquera. Don Nogui, ¿hay alguna estadística sobre la cantidad de gente que padece enfermedad celíaca? Don Rolando, en Costa Rica no hay ningún estudio de prevalencia. A nivel internacional, todos los estudios han ido confluyendo a que 1 de cada 100 personas es celíaca. Eso significa que si tenemos casi 5 millones de personas en este país, habrían 50.000 celíacos. No obstante eso, a lo largo de los años se han ido identificando un par de patologías parecidas, quienes son alérgicos al gluten y quienes son sensibles. En ese sentido, si usted agrega a estas personas, se puede llegar entre un 5 y un 10% de la población. Si asumimos que es un 5% de la población, habrían 250.000 personas que tienen alguna reacción frente al gluten. Estamos hablando de cifras. Recuerden ustedes que las cifras no padecen de nada. Si ustedes convierten esos 50.000 seres humanos en pacientes, la cosa cambia. Vamos a seguir adelante. Algunos elementos característicos de la enfermedad celíaca. Bueno, hay enfermedad celíaca que se denomina como común, ¿verdad? Es una enfermedad que hay algunos síntomas que todos tenemos. Realmente a veces la población se asusta a la hora de hablar de síntomas generales de la enfermedad celíaca, como son dolores de cabeza, inflamación intestinal, algo parecido que se conoce como colitis, un reflujo, podría ser tantos padecimientos que es la generalidad de la enfermedad, pero desgraciadamente ahí no termina. Algunos se van mucho más allá y tenemos problemas autoinmunes como las mujeres que padecen mucho de tiroides, de lupus y otras enfermedades autoinmunes bastante agresivas. Esa clase de enfermos ya es es bastante difícil, ¿verdad?, de tratar, y no solo de mantener a la enfermedad celíaca, digamos que estable, con una dieta solo libre de gluten, ¿verdad? Ustedes, amigas y amigos, piensen mientras vamos desarrollando el tema, si en su casa, si en su trabajo, hay alguien que tiene estas particularidades, estos síntomas, y a quién hablarle, a su médico, lógicamente, pero aquí hay una alternativa que es la Asociación Pro Enfermedad Celíaca de Costa Rica. ¿Cómo se constituye la asociación? ¿Cómo se localiza? ¿Qué contactos puede establecer la ciudadanía? Bueno, la asociación se creó hace 11 años, como usted bien lo habló. Doña Ani fue una de las impulsadoras de la asociación. Don Nogui y yo fuimos los cofundadores. La asociación se dirige más a la concientización de la población, a promover y a divulgar el conocimiento de la enfermedad celíaca. Esto nos ha llevado a tener relaciones en muchos eventos de salud de varias instituciones. De ahí partimos también a la educación en las escuelas. Tenemos un cuento, gracias a doña Ani, que lo hizo para poder sensibilizar a los niños que padecen de esta enfermedad, y para los que no la padecen, que la entiendan. Tenemos vías
telefónica para que nos para que nos contacten, y es totalmente directo, ¿verdad? O sea, no tenemos una oficina propia por asunto de costos, pero por medio de Facebook también tenemos la parte para que nos contacten. Ahí se hace una relación bonita con el público, que opinan y preguntan muchísimo sobre productos, sobre medicamentos, y ahí nos pueden contactar directamente a la asociación por medio de vía telefónica. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Cuando hablé con Ani Brenes acá y después hablé con Gloria Calderón Bejarano, por coincidencia, yo no tenía idea que existía la enfermedad, no tenía idea de que en ellas eso concurría. Una de las observaciones de tantos años atrás es que costaba un ojo de la cara encontrar alimentos libres de gluten. Yo le voy a preguntar ahora qué opciones hay en la Costa Rica contemporánea. Claro. Dice Roberto Guzmán, tocando el tema sobre la enfermedad celíaca. Muy bien. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Tenemos llamada, ya casi nos la pasan, entonces oímos su respuesta sobre disponibilidad de alimentos libres de gluten. Bueno, a raíz de que, como usted bien lo dice, hace 11 años no teníamos ninguna opción de alimento realmente específico, ¿verdad? Porque sí sabíamos que Costa Rica tenía muchas fuentes de alimento para los celíacos, pero ninguna era regulada. Por lo tanto, no sabíamos sinceramente si estábamos comiendo maíz con trigo, arroz con trigo, y no teníamos algo claro. Entonces todo nos daba miedo comer, realmente hasta la olla de carne, si no la hacíamos nosotros. La asociación, a raíz de eso, bueno, tengo que contarles que mi hijo Diego era un niño en ese momento, tenía 2 años y fue diagnosticado. A raíz de eso nos motivó a entender que teníamos que dejar un país un poquito más organizados y por lo menos con algunas condiciones necesarias, como era ir a un supermercado y buscar algo que comer. Y eso nos llevó a empezar a tratar de incentivar a los importadores y a los que manejan los supermercados nacionales para tratar de fomentar que trajeran productos libres de gluten a Costa Rica. ¿Por qué fomentar eso? Bueno, primero porque era un producto más seguro, había una regulación en otros países, cual que aquí no existe. Y eso nos daba una tranquilidad de que podíamos comer ese producto o podíamos darlo a los niños sin tener un temor de que era lo que estábamos comiendo. Ahora hay muchas, imagínense que en ese momento no existía ninguna, ahora tenemos más de 180 productos en los anaqueles y con productos nacionales que se están elaborando. Sí es cierto que no tan seguros como los importados, pero sí hay opciones si se quiere trabajar en ellas. Estamos en La Hora que Ortiga, el tema de hoy es la enfermedad celíaca, situación en Costa Rica. Hablamos con Ana Cordero y con Nogui Acosta de la Asociación Pro Enfermedad Celíaca. Ricardo Vega desde Curridabat, bienvenido, adelante. Buenas noches, gracias. Muchos de los síntomas que han mencionado los podrían tener muchísimas personas. La causa podría ser el tema del que estén hablando o quizás otras causas. ¿Hay alguna prueba de laboratorio, alguna forma de diagnosticar de una forma segura si una persona padece de la enfermedad? Y también me gustaría saber si alguien se somete a una dieta con alimentos libres de gluten, ¿en cuánto tiempo podría verse recuperado como para darse cuenta que efectivamente la alimentación que tenía anteriormente era la que le afectaba su salud? Muchas gracias por su llamada. Bueno,
existen fundamentalmente 3 formas en las cuales se puede diagnosticar la enfermedad. La dieta clínica, que sería eliminar el gluten durante un periodo de tiempo, normalmente entre 3 y 6 meses, para probar cuál es la reacción del cuerpo. Exámenes clínicos, que son exámenes de sangre y un examen de una biopsia del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. De ahí se toman en promedio 7 muestras que podrían identificar si la vellosidad que había hecho referencia a doña Ana se encuentran achatadas, destruidas. Esos serían, digamos, como los esenciales. Pero también existe un nuevo examen que está muy en boga hoy cuando la gente tiene una reacción positiva frente a la dieta libre de gluten, y es hacerle un examen genético. Resulta que el 98% de los celíacos que existen contienen 2 indicadores, 2 alelos, que son el HLDQ2 y el HLDQ8, que si se encuentran presentes prácticamente identifican a la persona celíaca. ¿Qué es un tema relevante de esto? Que con esos exámenes usted puede saber que siendo celíaco va a llevar una dieta libre de gluten, y eso le va a asegurar a usted mantenerse sano en el sentido estricto de que usted no tiene una mayor probabilidad de padecer otra enfermedad. En el caso de los celíacos, y aquí quería hacer, don Rolando, un comentario, resulta que al ser una enfermedad genética, los parientes en primer grado de consanguinidad de un paciente celíaco, de alguien que se ha identificado celíaco, es relevante que se hagan exámenes, porque la probabilidad llega a 1 en 20, pasa de 1 en 100, que es lo normal, a 1 en 20, y los parientes en segundo grado de consanguinidad pasan a 1 en 39. Este es un tema muy importante, porque normalmente cerca de un celíaco hay más celíacos, y es relevante identificarlos, porque llevando una dieta libre de gluten, como bien decía doña Ana Lorena, pueden asegurarse no tener las consecuencias graves que implican no identificarlo a tiempo, y que van a generarse por la malnutrición que se genera en el tiempo. Por ejemplo, un enfermo celíaco que no lleva una dieta libre de gluten tiene un 50% más de probabilidad de padecer linfomas en el intestino delgado, de padecer enfermedad de Crohn, de padecer una serie de situaciones que implican un costo para las personas y un costo para la seguridad social de no identificarlos a tiempo. Eso es lo relevante de hacer los análisis y de llegar a identificar esos celíacos. Como bien decía el señor del teléfono, hay muchas o muy diversos síntomas. Sin embargo, es relevante, y en esto me parece importante señalarlo, el protocolo de atención en España hace que la gente, en el momento en el cual tenga una sintomatología de esto, lo primero que hace es descartar la enfermedad celíaca. Aquí en Costa Rica no lo hemos logrado. Y entonces estamos llegando con gente que llega y tiene 70 y 80 años y la diagnostican celíaca, y con lo duro que puede sonar, ya no hay mucho que hacer, porque ya esas personas cargan todo el peso de no haber llevado una dieta adecuada, y entonces tienen problemas como osteoporosis, como problemas de linfomas, como problemas relacionados con la malnutrición. Estamos en la hora que Ortiga sobre el tema de la península. Dice Carpio, se atendieron según el MOP e igual se fueron a protestas y violentas. Vanessa Rosales, no son delincuentes, los visitó y escuchó la diputada Carla Prendas. El ministro del MOP no quiso ir. Esa es la versión que tengo. Pregunta don Álvaro Orozco: ¿hay alguna forma de que glucosos y celíacos puedan comulgar el pan y vino eucarísticos? Y Guillermo Sancho: si todo producto indicara si es o no gluten free, libre de gluten, sería de enorme utilidad para el paciente celíaco. Un tema es espiritual, es religioso, el otro es mercantil. Ustedes deciden. Bueno, la Eucaristía. Hemos hecho intentos, llamados a que nos ayuden a que se brinde este apoyo a la comunidad católica. No hemos sido muy escuchados realmente, pero sí, la verdad es que no podemos comulgar ni tomar vino. O sea, son situaciones que por fe
no nos van a curar, desgraciadamente, y sí nos van a afectar mucho el cuerpo, ¿verdad? Realmente no se debería de comulgar. En otros países, como en Europa, sí se tienen algunas opciones para poder hacer este rito o tomarlo. Y no solo va más allá, o sea, no solo el que ya es católico y puede entender lo que es una comunión espiritual, sino también los niños que entran por primera vez a hacer esa primera comunión con toda una ilusión, con toda su fe, y lo primero que le dicen es: no se puede comulgar, usted no puede llevar a cabo ese rito, esa posibilidad de congraciarse con Dios, y ellos no lo pueden hacer. Entonces realmente es algo que dentro de la comunidad católica celíaca sí afecta mucho la espiritualidad de la persona, y eso nos lleva a siempre abogar por ello. Hay algunos padres que sí nos ayudan y nos entienden, pero el proceso, solo han brindado el vino en lugar de la hostia. Correcto. Y el problema se extiende a las denominaciones evangélicas cuya Santa Cena es con pan. Correcto, exactamente. Entonces no es algo que solo nos apega a los católicos, y sí es muy importante que se vea eso, porque realmente no solo es por salud, ¿verdad?, sino también es la espiritualidad, de las personas que realmente llevan a un duelo de sensibilidades, de sentimientos que las personas tienen y que muchos no se ven. Dice Lucho: Rolando, cuando usted llega a una entidad pública y ve que la ley de simplificación de trámites está solo en el papel, se frustra, ¿verdad? ¿Cómo se frustra? Se encabrona, porque ahí hay un jerarca que debería irse para la casa. No es posible. La ley de simplificación de trámites no es la pomada canaria, pero es un instrumento. Pero si los jerarcas se hacen de la vista gorda, ni hablemos. El caso de las municipalidades, hay municipalidades donde se para el sol a verlos, y claro, para que avance el proceso, pues hay que saludar adecuadamente a algún funcionario. Tiene usted toda la razón. La otra pregunta que hicieron me parece que es como integradora de todo lo que hemos venido hablando, pero aún así la retomamos. Don Nogui, dice M. Mila CG: Rolando, lo felicito por dar a conocer el tema para que muchas personas se empapen de la enfermedad. Saludos desde Guadalupe. Teresa García. Siles: Rolando, qué extraño, no he escuchado a los diputados defensores de la soberanía manifestarse por la violación del espacio aéreo del helicóptero del ejército panameño asistiendo a la emergencia Caribe. Por cierto, los lujosos helicópteros que compró Gamboa, ¿por qué no los usan en esas labores? Están trabajando, pero son de características distintas. El que trajeron de Panamá permitió hacer un sobrevuelo en muy poco tiempo para diagnosticar cómo estaban algunas de las áreas inundadas. Entonces son complementarios, y además son naves no artilladas dentro de convenios de cooperación en materia de emergencias. Tener o no tener rotulación, beneficio, perjuicio. Don Rolando, es fundamental. La única manera en la cual un celíaco se puede mantener saludable es a través de una dieta libre de gluten, y la única forma de saber si un producto contiene o no contiene gluten es que esté etiquetado. Precisamente esa fue la motivación por la cual hoy en la corriente legislativa hay un proyecto de ley que se conoció, se aprobó por unanimidad, se vetó y se presentó un informe por unanimidad para ser conocido en esta Asamblea Legislativa. Ese proyecto de ley lleva precisamente la obligación de que los productos se etiqueten. ¿Por qué es fundamental que se etiqueten? Porque el celíaco, cuando llega al supermercado, se enfrenta a la disyuntiva de no saber qué contiene ese producto. Y el gluten está presente en espesantes, está presente en colorantes, está presente en almidones, está presente en una serie de subproductos que son importantes que usted pueda identificar. Le voy a decir que es interesante, a nivel de Centroamérica, ya el reglamento centroamericano está en esa misma dirección.
tanto en productos envasados como en medicamentos. Resulta que es importante el caso de los medicamentos. Conocemos de una señora que le cambiaron un medicamento para el corazón, se lo empezó a tomar y casi le da un ataque cardíaco, precisamente porque el producto contenía gluten y la señora era celíaca. Entonces es fundamental que podamos identificar eso. Eso nos lleva a un punto fundamental y es el derecho del consumidor. Es un tema interesantísimo porque el derecho del consumidor celíaco se hace efectivo cuando puede saber exactamente si un producto contiene o no contiene gluten. Es interesante porque todo en estos medios tiene acciones y reacciones. Dice Ania Vargas, importante tomar en cuenta que algunos productos libres de gluten están llenos de químicos nocivos. Es otro tema. Juan Pablo del Chavarría dice, qué tontería, si la Eucaristía primero que nada no es solo pan, es el mismo Cristo. Pero claro, ella no lo sabe. Además, la hostia es un mínimo de pan. No comparto el pensar. No creo católica a quien no ve a Jesús en la Eucaristía sin un problema. Le voy a contestar yo que no estoy en la asociación y ustedes han oído que yo soy católico practicante. De criterio muy amplio, pues soy católico practicante. Es que el tema del gluten no tiene que ver con que usted se coma un melcochón, para ponérselo así de sencillo. Tiene que ver con que haya partículas con gluten y le van a afectar. Yo creo que ese es el cuerpo de Cristo, pero tiene una constitución física diferente de lo que es la configuración espiritual que nosotros vivimos y disfrutamos. Entonces, por eso es que sí hay una afectación y por eso sí es un tema que hemos tratado. Bueno, ofrezco a ambos que nos hagan un redondeo, una nueva invitación a cómo comunicarse con ustedes y despedimos el programa. Muchas gracias por el espacio, primero que todo. Realmente el tener estos espacios abiertos para que la población se informe y conozca un poquito más y tenga sensibilización, exactamente, perdone, son muy importantes, realmente que se comunican con nosotros. Hay muchas preguntas por hacer y muchas por contestar. La asociación está para servirles, nos pueden llamar a varios teléfonos celulares si gustan, el 8384-5523, 8843-1782, 2238-0523, en Facebook como APCEL, APPCEL, Asociación Pro Personas Celíacas. Ahí estamos con muchísimo gusto para abordar sus preguntas y ayudar a todos aquellos que pueden y no sé, tienen alguna pregunta para poder saber si ustedes son celíacos. La enfermedad sí es muy complicada y como se habló ahora, realmente nos afecta con una borona de pan y a veces ni siquiera con una sola borona, a veces con el oler el producto, a veces con solo sentirlo. Acuérdense que el mejor y el más grande, bueno, el mejor no, pero el más grande sí es la piel y se ve muy afectado sobre la alimentación. Realmente padecemos de muchas otras cosas más allá, solo por una borona de pan, y eso no es necesario para nosotros. Muchas gracias. Dice Juan Pablo del Chavarría, entonces Jesús se equivocó y no se dio cuenta de que iba a afectar gente. O sea, me la pone usted muy difícil, porque entramos en temas distintos. Jesús es Dios, Dios es sabio, es perfecto, en eso no hay discusión para quienes tenemos esa fe. Jesús, Dios, nos da este cuerpo. Él no se equivocó porque a mí se me cae el pelo, no se equivocó porque yo necesito lentes, no se equivocó porque mi corazón es grande o es chiquito. Lo que creó es mi ser, que tiene una esencia espiritual. La corporeidad tiene las particularidades propias del cuerpo. Por eso es que existe la dimensión meta espiritual en la que nos relacionamos con medicina, con dimensiones, con si lloramos, con si reímos. No es porque Jesús se equivocó. De pronto me llevan a un terreno en el que
hace algunos días no incursiono para hablar, pero que disfruto mucho porque lo llevo profundamente en el corazón. Bueno, nos vamos, muchachas y muchachos. Vean ustedes que el menú de hoy estaba surtido. Se me quedó la comparación entre Grecia y Costa Rica en materia fiscal. Se me quedó la situación de que la Sala Cuarta obligará al Colegio de Abogados a dar el temario de los exámenes. ¿Se acuerdan que yo dije aquí que no estaba de acuerdo? ¿Cómo es eso de que a uno le hacen un examen después de que se graduó? Una cosa es que le revisen algunos elementos éticos, constructivos, pero otra cosa es que le hagan un examen de grado. Bueno, ya ahora al menos la sala constituida por abogados toma nota de que era apuñalada por bollo pan. Ahora el Colegio de Abogados tiene que dar el temario y los objetivos, como se hace siempre en evaluación. Y me quedó pendiente que la NAME dice que en este país la reparación de calles consume miles de millones sin ton ni son. Se nos fue el tiempo, 10:34. Muchísimas gracias, Ana y Nogui, por acompañarnos. Quedamos a la orden para futuras conversaciones. Nos vamos. Mila Cuesta y Mayra Alfaro, las chicas superpoderosas en Canal 2. Glenn Montero y Marco Ramírez, los chicos superpoderosos en Radio Monumental. Hoy tenían a Esteban, Cuero. Esteban Cuero, que está en preparación para trabajar también con nosotros en cabina. Olman Rimo, Larrigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Mañana, Ortiga Libre, usted pone los temas. Nosotros les traemos uno para tantear el terreno y lo demás fuego a discreción. Nos vamos, buenas noches, que descansen. Esto fue Fuego Cruzado.